Presidente. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. Ahora vamos a dar uso de la palabra a señores congresistas que tengan alguna interrogante. Congresista Eloy Narváez tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas y también darle una bienvenida a la señora ministra y a los señores viceministros y equipo que la acompaña a ella. Bueno, yo quería, presidente, ministro, brevemente, hacer algunos comentarios y también algunas preguntas. De la exposición me parece muy claro, más bien la felicito porque veo que tienen bien clara toda la estrategia de trabajo, definidos bien los roles, la política del sector. Me gustó bastante el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y donde manifiesta que para verificar, por ejemplo, el tema de las declaraciones juradas van a hacer uso del polígrafo, y eso creo que es un buen avance, una buena noticia, y ojalá que se extienda a todo el Estado en todos los niveles. Un tema que sí me preocupa todavía y que lo vemos todavía es el tema de los accidentes que ocurren, ¿no? En varias partes del país. Yo soy de la región Ancash, y en Ancash tenemos casi permanentemente accidentes, y es que está fallando también todo lo que es la supervisión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, información de que de los terminales terrestres salen los ómnibus con un chofer, ese mismo llega a una ciudad, supuestamente debe ser reemplazado por otro, pero solamente para salir es reemplazado, y después apenas sale en la calle vuelve el mismo chofer cansado a hacer el trabajo del viaje de retorno, y muchas veces ahí en esas condiciones suceden los accidentes. O sea, no se está cumpliendo bien. Tengo entendido que a veces falta personal, pero creo que ese trabajo se debe fortalecer para darle mayor seguridad a los pasajeros. En el tema del M1 le he escuchado decir a usted que no están de acuerdo ustedes como sector permitir que salga esta ley, porque hubo una primera votación acá en el Pleno del Congreso, ya hace buen tiempo, creo que hace más de un año, pero ahí se ha quedado estancado, pero acá en la comisión respaldábamos porque veíamos que esa es una realidad, que todos los días lo vemos a mucha gente dedicada a este servicio en forma ilegal. Y siendo una realidad y que el mismo pasajero todos los días toma vehículos que tienen estas características, sin embargo me gustaría preguntarle qué hacer en todo caso, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer, porque de repente pues que se agrupen estos señores y puedan pasar a otra categoría, ¿no? Un M3 como lo ha planteado. Pero hay que darle una solución, porque existen, y cuando algo existe hay que encarar el tema, y más que quitarles la oportunidad de trabajo, porque esa es una fuente de trabajo para ellos, y también es una necesidad del usuario, porque en vez de estar esperando el tiempo que salen las unidades de otra categoría, rápidamente alguien que está apurado toma un auto y se va de una provincia a otra provincia, y es cierto que también eso no garantiza tampoco temas de seguridad, etc. Pero creo que habría que plantear algo sobre el tema. Pero en mi opinión personal, después de haberlo escuchado, obviamente, creo que habría que también la comisión tener en cuenta cuando venga de repente en algún momento al pleno para el debate, de que creo que hay que alinearse a lo que ha dicho la ministra. Creo que es lo más conveniente. Además es el sector especializado, es el que más conoce. Estos accidentes también en Ancash hay unos óvalos que varias veces hemos reclamado en la Panamericana, que es una ruta concesionada, que ya usted lo ha mencionado brevemente, pero siguen sucediendo en estos óvalos de Tortugas, en la parte del Valle de Nepeña, accidentes en forma casi permanente. Ha disminuido, sí, pero sigue habiendo accidentes. En algún momento nos dijeron que era un tema de educación vial, seguramente es eso también, porque habrá que hacer más difusión de trabajo en este tema de seguridad vial. Hay que hacer más difusión por los medios para que nuestros choferes tomen conciencia, ¿no? Porque mucha gente entra a gran velocidad efectivamente y después no ha respetado el letrero que está ahí. Entonces creo que hay que hacer más trabajo en este tema de educar a nuestros conductores. Pero ahí está, ese es un tema que creo que no es de carácter técnico, porque nos explicaron. Sin embargo, no hay que olvidar que hemos vivido unos años de mucha corrupción, y a veces las famosas adendas justamente eran para eso, pues no,
hacían un óvalo más o menos hecho a media caña para que después digan, oye, vamos a ampliarle este óvalo con una adenda. Ahí venía la coima y toda esa cosa que ya no queremos ni hablar del tema porque nos avergüenza todos los días. El otro asunto está relacionado con el tema de Ancash, primer ministro, muy brevemente, presidente, para poder aprovechar, porque si no en mi región me cuelgan. La carretera Casma-Huaraz, ministra, se está trabajando, ¿no? Después de buen tiempo se inició los trabajos para la recuperación, lo que fue dañado con el niño del 2017. Se está trabajando, pero ahí hubo una queja de los trabajadores, y en nuestra semana de representación, de que no les estaban pagando con el régimen de construcción civil. Yo me acerqué a conversar, a dialogar con los señores de esta empresa y también pedí la intervención del SUNAFIL para que verifique, ¿no? Y hace poco, el viernes, la gente de SUNAFIL me ha informado, la jefe que está en Ancash me dice que le están multando con más de 300.000 soles a esta empresa, porque ha verificado que efectivamente lo que los trabajadores decían era cierto, que en el expediente técnico estaba contemplado un pago con todos lo que le corresponde, ¿no? Pero la empresa le está engañando a nuestra gente, ¿no? Y eso creo que es un tema que no debe permitir el sector. Ustedes, como es una obra de probidad nacional, deben poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque cuando hay una inversión del gobierno central en nuestras regiones, lo que más queremos es que la gente más humilde se pueda beneficiar de esos recursos que se invierten. ¿Quiénes son los más humildes? Los trabajadores. Queremos que se beneficien correctamente con lo que está en los expedientes, pero la verdad es que no podemos permitir que las empresas también se aprovechen, ¿no? Y no cumplan con lo que está ya en el expediente estipulado. Uno, hay muchas quejas, y esto es en varias obras que se hacen, no solamente el gobierno central, sino gobiernos regionales y locales, empresarios que tercerizan varios de los trabajos, proveedores, por ejemplo, de materiales, etcétera, contratan, por ejemplo, servicios de pensión. Faltando 2 o 3 meses ya no le pagan, después desaparecen. Y cuando le buscan al que hace la obra, le dicen, no, eso fue tercerizado, tal empresa. Pero muchas veces están amarrados entre amigos, amistades, o la misma empresa tiene una especie de sucursales para engañar a la gente. No sé, hay que buscar mecanismos de cómo asegurarnos de que se cumpla antes de entregar el último pago a esa empresa, decirle, miren, de repente poner en las bases, hay que pensar ustedes como sector, de repente diseñan algo interesante. Lo importante, hay que asegurarnos que se beneficie eso. No es posible que gente humilde está ahí, se nos acercan y dicen, congresista, ayúdenme, no me pagan. ¿De qué no te pagan? De mi pensión. 2 meses, 3 meses, los trabajadores comen ahí en la pensión, le meten el cuento de que no reciben todavía el pago y después desaparecen. Eso no creo que sea justo que se permita eso. O sea, el Estado tiene que asegurar que la gente más humilde se beneficie con los recursos del Estado. En el Siwas Wari no lo he escuchado mencionar, porque obviamente seguramente su discurso tiene que ser lo más resumido posible, pero ese es un tema que el mismo presidente nos ofreció. Hemos hablado con todos los ministros, también les recuerdo que esa carretera es importante. Esa zona ha sido bien afectada en este último fenómeno natural que hemos tenido, pero su recuperación de esa vía es muy importante, señora ministra. La vía de evitamiento de Chimbote, que le he escuchado que lo ha mencionado, pero sobre esta vía sí ya necesitamos que empiecen ya. Sé que hay bastantes avances, han estado demorando en el tema de liberar los terrenos, pero creo que hay un gran avance. Ojalá que ya lo más pronto posible, antes de julio, se dé inicio a la ejecución de esta vía de evitamiento de la zona de Chimbote. Respecto a la carretera de Pativilca-Huaraz, se está haciendo la recuperación de esta vía, pero ahí tengo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un peaje que administra el Ministerio de Transportes, ¿no es cierto? Y hay 2 peajes, uno que está ingresando a Huaraz en la parte de Paramonga, y otro peaje que está por Catac. Ahí se está cobrando 7.50. Por ejemplo, en el peaje que va, en todos los peajes se paga casi 16 soles, ¿no? Pero en eso que maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se cobra 7.50. Pero esa carretera está muchas veces abandonada, en mal estado. ¿Pero quién usa principalmente esa vía de Pativilca-Huaraz? Son las compañías privadas bien grandes, con carros inmensos, que llevan toneladas y toneladas de carga. Entonces el Estado no puede ser tan bobo de no cobrar lo que corresponde, y estas empresas se benefician y bien gracias y nadie dice nada. Entonces yo creo que se debe analizar por qué se está cobrando solamente 7.50.
O es que también de repente ha sido parte de los acuerdos de la época de la corrupción, pero habría que chequear qué es lo que ha pasado, corregir, pero se debe cobrar lo que corresponde y hacer un buen mantenimiento de esa vía. El Estado tiene que ser, el servicio del Estado debe ser de mejor calidad incluso que el privado. ¿Por qué el privado tiene que estar por encima de lo que puede hacer el sector público? No debe ser, esas cosas tienen que cambiar dentro de la política, que le he escuchado decir que el que va a servir al Estado debe servir así de corazón, y de una forma transparente y orgulloso de ser servidor del Estado. Ese tipo de pensamiento es lo que tenemos que poner. Y para ese tipo de pensamiento se haga realidad es necesario revisar esas cosas. Oye, ¿por qué se está cobrando solamente esto? Ahí, sinceramente, la gente de ANCAS tienen la impresión de que es solamente para beneficiar a estas compañías privadas. Puede ser que no sea así, pero sería bueno que el Ministerio de Transportes analice ese tema. Una buena noticia lo del puerto de Chancay, solamente para decir una de las novedades que nos ha traído ministra. Realmente la felicito a usted y a todo el equipo, porque un puerto 3 veces más grande que el Callao, la verdad es impresionante la noticia. Y gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Narváez. Ahora vamos a darle la palabra al congresista El Mundo del Águila. Gracias, presidente. Muy buenos días a la señora María Jara. Gracias por la presentación, pero permítame poder un poco encajar su presentación con sus antecesores. Es decir, usted hoy en día no es ministra de Transportes de un gobierno que empieza. Usted es ministra de Transportes de un gobierno que ya empezó y que han tenido ministros, lógicamente, que han estado antes que usted. Y lo curioso y lo bueno que hay que poder entender es que el actual presidente de la República fue ministro de Transportes. Y en este palacio, no en esta sala Bolognesi, pero sí en la sala Grau, se presentó como primera acción que él tenía que ejercer como ministro. Y entre otras cosas, habló, al igual que usted, de todo lo que deparaba, esperaba y pensaba trabajar por el ministerio. Acá está su presentación. Yo, acabando mi participación, le voy a hacer alcanzar la participación no únicamente de él, sino de todos los ministros que han pasado por esta comisión, con el único objetivo de que usted entienda que el trabajo hay que continuarlo, porque venir acá y plantear unas metas como si la gestión empezara de cero, indudablemente, y se lo voy a explicar después por qué, indudablemente que genera dudas. Pero permítame, primero vayamos de lo más reciente a lo más lejano. Fíjese, Lima, como una ciudad, una urbe de 10 millones de habitantes, hace exactamente un mes tuvo un problema que todos lo sabemos, que básicamente está referido al tema del transporte informal y los paraderos informales. Durante ese problema hubieron responsabilidades compartidas, al menos en temas mediáticos. Es decir, por un lado estaba la municipalidad distrital, por otro lado estaba la municipalidad provincial, y creo yo, desde mi parecer, el Ministerio de Transportes, que por cierto no tuvo el acercamiento a esa comisión, o al menos en términos mediáticos también no lanzó una justificación. Lo cierto es que el ministerio se hizo ajeno y se hizo distante de este problema. Y es un problema que aqueja a Lima principalmente, y Dios no quiera que más adelante pueda aquejar a grandes ciudades como Trujillo o Arequipa. Lo cierto es que prácticamente el 80%, de los 300 terminales que tenemos en Lima, el 70% son informales. Pese a que un trabajador formal produce 5 veces más que un trabajador informal dentro del sector de transporte interprovincial. Entonces hay una pequeña contradicción ahí. Es decir, lo que más genera son los formales, pero sin embargo le damos más cabida al tema informal. Pero lo cierto es que, creo yo desde mi perspectiva, y es bueno que usted pueda tomar en cuenta, señora ministra, es que todas las autorizaciones y controles sobre terminales terrestres deberían caer en manos del Ministerio de Transportes. No es bueno atomizar o balcanizar estas decisiones dentro de una normatividad que es sumamente delicada. Es decir, hemos tenido fallecidos, que Dios quiera no vuelva a suceder eventos como estos, pero sin embargo cuando uno trata de encontrar una responsabilidad, no con el hecho de sancionar, sino con el hecho de perfeccionar la norma, encontramos que las responsabilidades divididas nunca tiene alguien que pueda darle solución al tema. Creo yo que el Ministerio está en la posibilidad de poder asumir esa gran responsabilidad, siendo ustedes el espacio suprasupremo
de cualquier medio de transporte para darle solución. Lo otro, ministra, me gustaría, o me hubiera gustado, todavía me gustaría, creo yo, que con la misma celeridad que tiene el Ministerio de Transportes de poder regular, ¿no?, el uso de los scooters, otros aparatos electrónicos, en su momento hubiera regulado, creo que hasta ahora no lo regulan, el uso de los buses de 2 niveles. Entonces le digo, ¿cuál es el objetivo o la política que tiene el Ministerio? ¿Regular todo aquello que es mediático o regular todo aquello que tiene una necesidad en el tema de transportes? Le dejo, ministra, esta inquietud para ver si después de mucho tiempo finalmente nosotros podamos tener solución a este tipo de problemas. Otro punto, ministra, el 26 de diciembre del año 2018, del año pasado, se creó el ATU, pero sin embargo hasta ahora no hay una representante del ATU. Es decir, ha pasado enero, febrero, marzo, abril, va a acabar mayo y no tenemos representante. Entonces mi pregunta es, ¿tan difícil es poder encontrar a un representante de un organismo que ha sido consensuado y buscado por todas las esferas del Estado para que pueda asumir esta responsabilidad? Yo no sé si de repente ya tiene los nombres en baraja o quizá usted nos puede decir para cuándo podremos tener a una persona que pueda asumir esta responsabilidad. Lo otro, ministra, la semana pasada estuvo acá la señora Zambrano, que está a cargo de Ocitrán. Sí, efectivamente, de Ocitrán. Y el tema en cuestión fue que a raíz del fenómeno del Niño hubieron muchas carreteras concesionadas que han sufrido daños, como es normal. Entonces, lo preocupante a uno como ciudadano, usuario, es que finalmente estos daños en las carreteras eran cubiertos por el Estado y no por las empresas que tenían la concesión. Fíjese, y acá la Defensoría recomienda al Ministerio de Transportes renegociar los contratos de concesión de infraestructura de la red vial nacional por una inadecuada asignación de riesgos en los contratos de concesión, debido a que el Estado en algunos contratos ha asumido la responsabilidad de rehabilitar las vías preexistentes y dadas en concesión porque no cumplió con la puesta en punto y porque no se exige a todos los concesionarios la adquisición de seguros en operación para cubrir daños por eventos naturales como el fenómeno del Niño. Entonces mi pregunta es muy puntual, señora ministra. ¿Cuál será la política del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo? El Ministerio acá tiene dos salidas, o aceptar las recomendaciones y ponerlas en marcha, o no aceptar y que el Estado siga desembolsando estas reparaciones o refacciones de las carreteras concesionadas afectadas por el fenómeno del Niño. Cuando estuvo el presidente Vizcarra acá, bueno, en aquel momento era vicepresidente y ministro de Transportes, en septiembre del 2016, él habló que la red vial nacional tenía una meta al 2021, que era la pavimentación del 100%. Luego vino el señor Trujillo, que fue en abril de 2019, su última en septiembre del 18 y en abril del 19, y lo bajó a 90%. Entiendo que usted hoy día ha reafirmado esa cifra, que es 90%. Me gustaría saber si esa reafirmación, esa cifra continuará hasta el 28 de julio del 2021. Lo otro que dijo el presidente Vizcarra cuando vino en su presentación fue la doble vía de la Panamericana, es decir, desde Tumbes a Tacna. Iba a tener doble vía tanto de ida como de vuelta. Luego vino el señor Edmer Trujillo y únicamente dijo que la doble calzada era de Ica a Sullana. Quisiera saber cuáles son los objetivos el día de hoy de la gestión que usted tiene. Luego, usted habló de la red vial departamental, una red vial que es muy importante, y cuando estuvo el señor Vizcarra acá, yo me acuerdo clarito, él dijo que el departamento que tenía mayor falencia de conectividad al interior era el departamento de Huánuco, y que el objetivo era recuperar departamentos como el departamento de Huánuco. Entiendo que hoy en día está al 13% el mejoramiento de la red vial departamental, y el gran objetivo que tiene es al 70%. Está tal cual cuando vino el señor Vizcarra. El señor Vizcarra cuando vino efectivamente también estaba al 13%. Quiere decir que desde abril del 2000 o de septiembre del septiembre del 2016 hasta la fecha no ha avanzado nada. Entonces mi pregunta es, quedando 2 años y medio
de gobierno se alcanzará a llegar al objetivo que es del 70%. Me gustaría que usted pueda, al igual que las cifras anteriores, poder reafirmarlas. Y por último, señora ministra, me parece muy bien que usted haya hecho un esquema y un desarrollo del trabajo que usted va a cumplir dentro de su gestión, que espero sea duradera y pueda acabar al 28 de julio. Pero lo que yo no he visto son obras nuevas. Es decir, habla de pavimentación en cuanto a infraestructura terrestre, habla de pavimentación, habla de mejoramiento de las redes al interior de los departamentos, pero no veo un proyecto grande que pueda cambiarle la vida a una zona del país. Y permítame, ante eso, poder dejarle una inquietud. Usted debe haber escuchado hablar de la carretera marginal o carretera Fernando Belaúnde, que es una carretera que nace en el norte del país, cuyo objetivo era llegar al sur del país. ¿Cuál es el gran objetivo que tiene esta carretera marginal? Que va en paralelo a la Panamericana Norte y en distintas zonas del país va generando anillos que se convierten en anillos y polos de desarrollo. Así tenemos que en el norte, gracias a la carretera marginal, el departamento de San Martín se convirtió en un gran productor de arroz. Hoy, curiosamente, el paro agrario se debe a eso, al subsidio que recibe el arroz que entra al país y dejando a productores de esa zona como Chiclayo y San Martín, indudablemente una competencia desfavorable ante los productos extranjeros. Pero le cuento algo, la carretera marginal únicamente llegó hasta Puerto Copa, en el departamento de Junín. Los estudios ya están hechos para que continúe a San Francisco, en el departamento de Ayacucho. No únicamente esto permitiría acabar con la carretera marginal, sino sobre todo alimentar de comunicación, cosa que es muy importante, a una zona tan sensible como el Braem. Y si usted quiere ir un poquito más allá, podría hacer los estudios para un posterior gobierno, o si se puede desde San Francisco hasta la Indoresánica. ¿Y eso qué permitiría? Generar y desarrollar todo el anillo sur que lamentablemente está inconcluso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista del Mundo del Águila. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista César Segura y luego congresista Wilmer Aguilar. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas congresistas. Saludar cordialmente a la ministra María Jara, a los viceministros y a todo el equipo que los acompaña. Presidente, a través suyo, se ha hablado del problema que tenemos en la Panamericana, en todo el país, respecto al transporte interprovincial. Y usted, con la experiencia que tiene, ya lo dijo y ya lo sabemos también, conocemos, hoy tiene una superintendenta que viene del sector propio del Ministerio de Transporte, con una muy buena experiencia y sobre todo con un buen carácter para estas cosas. Pero no solamente le falta o necesita esto la superintendenta, necesita el apoyo policial, que lo venimos reiterando desde el año 2016, le falta el presupuesto que el año pasado, si más no me equivoco, ha retrocedido en un porcentaje muy alto. Y como lo dijo en su momento el vicepresidente de la comisión, existe una burla por parte de los transportistas, formales y hasta a veces informales también, la mayoría, en donde salen de los terminales y en las carreteras cambian de choferes. Y es justamente algo que venimos diciéndole a la Sutran. Señores, los controles no deben, si bien es cierto se lo permite, los controles no pueden ser en los terminales. Los controles tienen que ser en las carreteras. ¿Por qué? Porque la informalidad ha crecido, ya llegó al 80%. La informalidad no paga impuestos. La informalidad es el principal socio de la trata de personas. Es como se trasladan a estas niñas, adolescentes, mujeres, desde Tumbes hasta Puno. Justamente por estos medios, porque no hay ningún control. Todo el control lo tiene el formal. Hablamos del usuario en su diapositiva, en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Y ayer hemos visto un reportaje donde en su mayoría responsabilizamos al usuario. El usuario tiene toda, o piensa tener toda la garantía que el Estado está controlando las vías que ha concesionado, ¿no? Y que para eso están fiscalizando y están siendo las unidades que transitan autorizadas. Volvemos al tema de
de Sutran. Dijo también con respecto a los vehículos. Hemos tenido ejemplos muchos y con lamentables consecuencias. La SUNARP, ¿dónde está la SUNARP? ¿Dónde están registros públicos? Registros públicos autoriza esas unidades que hace poco mataron a turistas bajando del Cerro San Cristóbal y que hoy por hoy, ministra, a través suyo, presidente, lo vemos transitando aquí, al frente de nuestro, en la Plaza de Armas. Vamos a la cartilla de SUNARP y vemos que es un vehículo que tiene otras características. O sea, y la SUNARP en muchas de ellas le autoriza, pero ni siquiera supervisando si esas características están de acuerdo a la estructura de la unidad. Así que ahí tenemos otro punto que tratar. O sea, no puede ser una isla el Ministerio de Transporte, o no puede asumir toda la responsabilidad. También se habló del Ministerio de la Producción. ¡Qué bueno! ¿Y dónde está INACAL? El Instituto Nacional de la Calidad, de sus 84 normas, solamente son vinculantes 4. Y estoy siendo bastante generoso, porque creo que es 3 nomás. 80, si quiere el empresario, la asume. ¿Para qué está INACAL? ¿Tenemos otro puesto para generar sueldos nada más? Se habló del fenómeno del niño costero hace un momento. Se habla de carreteras. ¿Y los puentes? Tenemos a una institución extraordinaria en el país, el CIMA. El CIMA ha construido 270 puentes en todo el país y ninguno se movió por el fenómeno del niño costero. Los demás puentes se cayeron. ¿Dónde está el CIMA? Obviamente hay problemas que tenemos que solucionar. El CIMA es la unidad constructora de la Marina de Guerra. No estoy haciéndole lobby a una empresa privada, estoy hablando del propio Estado, y tenemos ahí a gente que innova tecnología sin muchos recursos. Y es más, está haciendo puentes, tuberías, embarcaciones para el extranjero, para Panamá, Chile, Colombia. Debería llenarnos de orgullo, debería ser un socio estratégico del Ministerio de Transportes. Pero hay un problema con el OCE, también hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces hay que corregir esos puntos. Se habló de la Política Nacional de Transporte Urbano. Y sigo insistiendo en esto, ministra, a través suyo, presidente. ¿Dónde está la municipalidad, las municipalidades en todo el país, sobre todo la municipalidad de Lima, donde se ven que transitan vehículos destartalados que tienen millones, miles de multas, ¿no? Y la municipalidad provincial, la municipalidad metropolitana de Lima, a raíz del accidente que hemos tenido, donde han fallecido compatriotas, se ha dedicado a cerrar todos los terminales. Todos los terminales. Sin ni siquiera hacer la mínima, como ha cerrado acá, pues no, Mesa Redonda, cerró todo. La mejor solución es cerrar todo. Esa no es la solución, como bien lo dijo el congresista del Águila, la formalidad pues da trabajo formal y obviamente con todos los beneficios que genera un porcentaje de ingresos para estas familias. ¿Dónde está el SAT? ¿No? El caso del accidente del bus que se quemó era un terminal que estaba cerrado, o sea, la municipalidad había tomado acciones y era una municipalidad que obviamente requería de una supervisión municipal, ministra, no del ministerio. ¿Por qué? Porque la municipalidad es la que fiscaliza, obviamente, pues todos los temas de seguridad, ¿no? Extintores, qué tipo de extintores, si tienen su plan de seguridad al día, si están capacitados. Ese no es un tema del Ministerio de Transportes, eso es un tema de la municipalidad. No tenemos por qué el Ministerio de Transportes asumir esa responsabilidad. Entonces, yo reitero, ministra, que hay temas que sí no debemos actuar como islas y asumir toda la responsabilidad. Ahí deben estar actuando los entes respectivos. Hemos dicho entonces, municipalidad, Policía Nacional, Instituto Nacional de la Calidad, todos los que le he mencionado, ministra, para poder hacer realmente el trabajo que requieren los ciudadanos para tener un servicio de primera línea y seguro, ¿no? ¿Dónde están relaciones exteriores respecto al tema, a la vergüenza que somos frente a Bolivia, frente a Ecuador, frente a Colombia con el tema de la trata de personas? No estamos cumpliendo, no controlamos, bien ha dicho Bolivia,
no controlamos nuestros aires, nuestro mar, y mucho menos nuestras carreteras. En el tema de la comunicación digital, yo quería preguntarle también cuál es la situación actual del refarming, ¿no?, propuesto por el Ministerio de Transportes para todas las bandas del servicio público. ¿En qué estado se encuentra? Si bien es cierto hay un GAN, en cuáles son los avances. También cuál es la situación actual de la red dorsal de la fibra óptica a nivel nacional. Muchas municipalidades a nivel nacional, y le digo con la experiencia, usted conoce que he trabajado, le invité en su oportunidad a la Cámara de Comercio de Ica y usted muy gentil asistió para ver el tema de la informalidad en esta región. Y hemos contribuido como Cámara de Comercio y también como congresista en articular los esfuerzos para que a través de obras por impuestos la seguridad de las municipalidades como Chincha y Parcona en mi región tengan la fibra óptica, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, no solamente tenemos que asumir ese plan con los presupuestos escasos, con todo lo que tiene que atender el Ministerio de Transporte, sino también articular justamente todos estos temas que van amarrados con la seguridad ciudadana, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Cómo están utilizando sus recursos, como el que le menciono, que es obras por impuestos, para poder avanzar en un punto tan importante que es la fibra óptica dorsal, que también ayuda a la seguridad ciudadana. Usted ha hablado en otras palabras, del C4, ¿no? Hay el C5, hay la posibilidad, yo estoy tratando, lo hicimos con el ministro Villanueva, él gentilmente envió a una delegación del Ministerio de Energía y Minas para un tema en China, que están muy interesados en contribuir, hablo del Estado, el Estado, no de empresas chinas, no, el Estado propiamente dicho, de poder financiar, y hay convenios con este tema para justamente ayudar en la seguridad ciudadana del país. Y otros temas más, como por ejemplo el tema de radares, que es un tema que contribuye a la inseguridad ciudadana, porque no controlamos nuestros aires, vuelvo a reiterar, y ese es un problema que tiene latente la Policía Nacional en el BRAE. No pueden controlar cuando un avión o una avioneta aterriza y vuelve a tomar vuelo y carga esto de droga, ¿no? Entonces, agradezco su presencia, su informe, ministra. Usted conoce la problemática en este sector, más aún en el transporte interprovincial. Yo le solicito encarecidamente que por favor apoye, primero con el tema del presupuesto. Quiero que esa es una pregunta que le he hecho, ¿cómo va ese tema del presupuesto? ¿Hay personal? ¿Cómo van a articular? ¿Se hacen grupos de trabajo, grupos de unidades de la policía, ¿no? ¿Por qué el transporte público, tanto público en las ciudades como interprovincial, no tiene una policía asignada? Hemos visto, casi han matado a los inspectores en los mismos, no en las Panamericanas, sino en las mismas ciudades. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cómo va ese tema? Usted hoy tiene un buen equipo legal en el Ministerio de Transportes, liderada por el doctor Ortiz, así que usted tiene todas las herramientas como para ver que esa gente, que quiso matar a estos inspectores, pues sean sancionados como deben ser. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias, congresista Segura. Apelamos a su capacidad de síntesis, colegas parlamentarios, ya que el tiempo es importante y hay que practicar la hermenéutica parlamentaria. Congresista Aramayo.